Pero primero queremos tener algunos conceptos y vamos a ver algunas cosas acerca, del tema que hoy trata el Congreso. Una de las cosas que nos caracterizan a las mujeres, ¿qué es? A ver, ¿qué es? ¿Qué? Hablamos mucho. A ver. ¿Qué más? Ahí está. Me gustó. El vestido. Me gustó mucho, Sandra, cómo se acordó de un detalle que a todas las mujeres nos gusta, ¿no es cierto? Y es la ropa. Hoy lo que pensamos, Ana, para ponernos. Y los zapatos. A lo mejor a mí, por ejemplo, no me llama tanto la atención la ropa como me llaman la atención los zapatos y las carteras, no sé por qué. Pero bueno, pero es una característica, ¿no es cierto?, que las mujeres tenemos, que nos llama la atención la ropa, por ejemplo. Y los accesorios, podríamos decir, ¿cierto? A ver, vamos a mirar un poquito, que nos pone, a ver si Guille nos pone la placa. ¿Cómo les gusta vestir? Ahí está. ¿Cómo les gusta vestir, chicas? A ver, vamos a mirar la otra placa. A ver. Bueno, ahí tenemos varias opciones. A ver, ¿cómo les gusta? A ver, ¿qué les gusta más? Elegante, sport. Muy bien. ¿Y de qué otra manera? A ver, ¿alguna otra? Yo no sé por qué a mí el vestido me da alergia, pero la verdad que es lindo el vestido, es hermoso. ¿Ven? Hay varias opciones, ¿no es cierto? Diferentes estilos de vestimenta que nos gusta usar, ¿cierto? Y eso qué importante que es, saber vestir bien, saber elegir la ropa que nos gusta y poder ser elegantes, ¿no es cierto? Bueno, ahora, cada una viste a su forma. A algunas les gusta más la ropa deportiva, a otras les gusta más la ropa, como decía, elegante sport, pero cada ropa tiene su lugar, digamos, podríamos decir. No se me ocurriría a mí ir a una fiesta, aunque ahora las cosas cambiaron, ¿vieron? Antes a lo mejor las fiestas eran más de ir de vestido largo y demás. Ahora capaz que es más sencillo, la gente va de diferentes maneras. Pero bueno, de todas maneras, no se me ocurriría ir a una fiesta con la ropa de gimnasia, ¿cierto? O lo que es peor, ir a hacer gimnasia con un vestido de fiesta. Hay ropa para cada momento, ¿cierto? Las mujeres que tanto nos gusta la ropa, lo sabemos muy bien. Ahora, qué importante que es saber que hay una vestimenta especial, que esa no se ve. Porque la que hablamos hasta ahora es una vestimenta que la usamos para lucirnos, para salir a la calle, nos ponemos delante del espejo, está bien, me queda bien, combina, no combina, ¿no es cierto? No, arriba floreado y abajo floreado no combina. Eso es lo que ven los otros. Pero hay una vestimenta que nos da Dios, que es la que no se ve, ¿cierto? La vestimenta de Dios. Por eso trajimos a este muchacho acá adelante. Porque estamos trabajando en el Congreso justamente con esta vestimenta que Dios nos da. Efesios 6:13 dice: por ello, vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y así, al terminar la batalla, estén todavía en pie. Parece ser que la batalla no es fácil a veces, ¿no es cierto? Y podemos terminar no en pie.
Pablo lo tenía claro eso. Pablo vivía de batalla en batalla. Cuando Pablo describe la armadura de Dios, ¿no es cierto? Está en una situación no cómoda como la que estamos hoy nosotras acá. Estaba en una situación muy difícil. Estaba en la cárcel. Y por lo tanto, Dios, que es tan sublime y es tan precioso, ¿no?, en inspirar nuestras vidas, inspiró a Pablo mirando al soldado que estaba cuidando de su cautiverio. Y él entonces describe toda la armadura. Nosotras vamos a trabajar hoy en 2 talleres distintos con algunas de las partes de las armaduras, no con todas. Ahora, una de las partes de la armadura que describe Pablo, la primera, ¿se acuerdan cuál es? ¿Cuál es? Dice Pablo, no lo vamos a poner en texto porque no está. Muy bien, el cinturón, lo primero que Pablo describe. Ahora, díganme una cosa ustedes, chicas. ¿Cuándo nos ponemos el cinturón? ¿En serio? ¿Cuándo nos ponemos el cinturón? ¿Cuándo empezamos a vestirnos? ¡Qué loco! El cinturón nos ponemos a lo último. Pero sin embargo, en este caso, el cinturón, ¿qué función cumple en el caso del soldado, que era lo que él tenía delante, y también en el caso de nosotras cuando nos ponemos un cinturón? ¿Qué es lo que hace el cinturón? ¿Qué hace? Ajusta, calza la ropa, ¿cierto? No corremos el riesgo de ir caminando y que, bueno, tengamos un accidente, ¿sí? En el caso del soldado, el cinturón ajustaba todo el traje, toda la armadura. Ahora, es sorprendente que Pablo comienza hablando acerca del cinturón de la verdad. ¿Saben? Como no estamos con las mesas, normalmente tenemos mesas nosotros acá, pero hoy somos muchas, no podíamos haber puesto mesas, pero vamos a trabajar igual. Yo quiero que se junten así como están en grupitos, que nadie quede afuera, y que ustedes definan juntas en algunos minutos cómo definirían la verdad. ¿Qué dirían acerca de la verdad? Rápido, a ver. Júntense, así como puedan, en la fila o como puedan, a ver. Y definan entre ustedes qué es la verdad para ustedes. Bueno, ¿pudieron hacer algo? A ver. No vale ir a internet, ¿eh? No. No vale usar la inteligencia artificial, ¿eh? Bueno, a ver, las que más o menos, el grupo que más o menos definió algo acerca de lo que considera que es la verdad, levante la mano y las chicas le van a pasar el micrófono. A ver. Bueno, muy bien, perfecto. Ella va a hablar. A ver. Bueno, estuvimos hablando acerca de que la verdad es expresarse con claridad, con sinceridad, que la verdad es única y absoluta, que no existe más de una. Muy bien. ¿Algún otro? A ver, grupo, ¿por dónde? ¿Acá?
Bendiciones. Para mí la verdad nos hace libre, primeramente, amén. Y bueno, y también es genuina, amén. Así que bueno, le paso a mi compañera. Para mí la verdad es la palabra de Dios y es Cristo. Él es, y es libertad, por lo que yo entendí una definición. ¿Vos, Elda? Sí. Bueno, sí, Jesús se definió diciendo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Me remito a eso. ¿Alguien más? Bueno, bendiciones. Para mí, con ellas dos dijimos que la verdad es justa, nos perfecciona y nos da paz también. Eso es lo que pusimos. Perfecto. ¿Alguien más? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Alba? El cinturón de la verdad es la armadura de la justicia divina. Bien, muy bien. ¿Alguien más? Bueno. Bueno, acá, bueno, como más o menos coincidentemente que la verdad de Dios es absoluta, porque la verdad del hombre no es la verdadera. Y yo, bueno, nosotros viendo el cinturón lo vemos como que la verdad también aprieta, ajusta. Y a veces la verdad del hombre no es tanto libertad, porque a veces eso que aprieta y ajusta también incomoda y lastima también. Entonces, viéndolo, ¿no?, en la armadura del cinturón, representado el cinturón que aprieta, que ajusta, que modela, que sujeta. Entonces, en base a eso hicimos esos conceptos. Bien. ¿Alguien más? El último, si no se nos pasa mucho la hora. Bueno, yo no lo puse un poco más. La verdad es lo que el ser humano debe respetar y sostener, aunque sea dura. Muy bien. No sé si se dieron cuenta que es como difícil, ¿no es cierto?, expresar en palabras qué es la verdad, ¿sí? Pero sin embargo, es algo tan necesario para vivir la vida que Dios quiere que yo viva. Ahora, una cosa más que importante en todo esto que nosotros estamos viendo es que hay una verdad que debemos tener nosotras por sobre todas las cosas delante nuestro, en nosotros y por nosotros, porque sin esa verdad no vamos a poder aplicar la verdad de la que habla Pablo. Y es la siguiente. Juan 14:6 dice, a ver si se lo acuerda. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si nosotras no tenemos esa verdad en nuestra vida, que es Cristo mismo, ¿no es cierto?, va a ser muy difícil que podamos aplicar esa verdad de la cual estábamos tratando recién de definir. ¿Por qué? Porque el que transforma mi vida para que yo pueda vivir en la verdad, justamente es Jesucristo. Si yo no tengo a Él en mi vida, no voy a poder vivir en la verdad que Dios quiere que yo viva. Y alguna de ustedes habló de libertad, y Jesús mismo dijo, conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Libres de qué? ¿De hacer lo que yo quiero? No, libre de poder quedar realmente dentro de ese círculo donde sé que lo mejor que puedo hacer es vivir a la manera que Jesús quiere que yo viva. Entonces eso me va a permitir
vivir en esa verdad, esa verdad que lo que hace es hablarnos y mostrarnos que debemos vivir en esa firmeza de vida. Es lo que nos va a sostener la vida, o mejor dicho, la armadura espiritual que Dios nos muestra para que nos pongamos. Fíjense qué importante que es vivir en la verdad. Y a veces pensamos que no importa, si no digo exactamente la verdad, no es una cuestión de alguna mentirita, alguna cosita, no importa, yo voy acomodando. Eso no me afecta la relación con Dios, sí. ¿Sabes qué te afecta? Que hay alguien que sabe muy bien dónde está tu debilidad. Y es justamente con el que Pablo dice que estamos luchando. No luchamos, dice Pablo, contra las personas con las cuales nos relacionamos y todos los días tenemos dificultades y demás. Luchamos justamente con el enemigo de Dios, que Él sabe que está vencido, pero Él nos quiere hacer creer a nosotros que no es así. Y la lucha es diaria. Entonces, la idea de vivir en la verdad hace que podamos enfrentar al enemigo de la forma correcta. ¿Están de acuerdo? Bien. Yo creo que cuando vivimos en la verdad, ¿no es cierto? Nuestra vida es diferente, totalmente diferente. Otra de las partes de la armadura es, a ver, algo de lo que yo mencioné, que era una de las cosas que me gustaba a mí, a ver si se acuerdan. El calzado. El calzado, miren, acá los tenemos, las chicas han hecho unas perfectas sandalias de los soldados, así como usarían los soldados, supongo. ¿No es cierto? Ahora, a ver, ¿qué hacen ustedes a la mañana cuando se levantan? Se ponen el calzado y dicen, bueno, ahora donde los pies me lleven voy. ¿Esa es la forma que nos movemos? No, ¿no? Normalmente nos ponemos el calzado sabiendo a dónde vamos a ir. ¿Cierto? Muy bien. Normalmente hacemos eso, ¿no es cierto? Nos calzamos, nos vestimos y entonces decimos, bueno, vamos a tal lado. Ahora, fíjense ustedes, el calzado, dice Pablo, del Evangelio de la Paz. Es un calzado diferente al que usamos nosotros usualmente, ¿no es cierto? Es un calzado simbólico que nos lleva a donde Dios quiere que nosotros vayamos. Yo me calzo ese calzado del Evangelio de la Paz y el Señor es quien me muestra dónde debo ir, calzada de esa forma, ¿cierto? El calzado nos lleva a caminar con un propósito. ¿Cuál sería el propósito? Primero, llevar ¿qué cosa? La paz. ¿Cierto? ¿Te hiciste esta pregunta alguna vez? Cuando yo entro a algún lugar, ¿qué pasa en ese lugar? ¿Te preguntaste eso? Yo muchas veces me pregunté, Señor, cuando yo entro a un determinado lugar donde el ambiente no es precisamente de paz, ¿qué pasa cuando yo entro? ¿Se nota que estoy entrando yo con una paz diferente a la que está en ese lugar? Qué importante eso, ¿no es cierto? Que lo tengamos en cuenta. ¿Y por qué necesitamos esa paz?
¿qué llevamos con nosotros también? Dice Pablo. ¿Qué llevamos? El Evangelio de la paz. Llevamos el mensaje con nosotras. Entonces equivale a que si yo entro en un lugar, tiene que verse que la persona que está entrando tiene algo que no tienen los otros. ¿Cierto? Tiene algo que no tienen los otros, aunque yo no hable, aunque yo no lo diga. Pero sin embargo Pablo nos aclara de que debemos llevar el Evangelio de la paz. Puede, o sea que también tendríamos que predicarlo. Estaría bueno. Pero lo importante en este caso es pensar eso. Que cuando yo entro en ese lugar, esté la paz reflejada. Y detrás de esa paz esté reflejado Jesucristo. Yo pensaba, ¿no? Cuando Pablo habla del calzado del Evangelio de la paz, indudablemente Pablo conocería muy bien las Escrituras. Yo pensaba que él estaría en ese momento con el versículo de Isaías 52:7, que dice: qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas noticias, del que proclama la paz, del que anuncia buenas noticias, del que proclama la salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Vamos a traducirlo. Fíjense, qué hermosos son sobre Florencio Varela, sobre Berazategui, sobre Avellaneda, sobre Buenos Aires, sobre Argentina, los pies de cada una de nosotras que anunciamos las buenas noticias, que proclamamos la paz. Fíjense, cuando anunciamos la paz, tu Dios reina. Chicas, tengamos presente eso. Nuestro Dios reina. Nuestro Dios reina sobre cualquier intromisión del enemigo en nuestra vida. Cuando Pablo describió la armadura, describió la lucha que tenemos con el enemigo. Y estamos en un tiempo difícil, donde la lucha es constante. No estamos precisamente en un buen momento. Y Satanás se regodea con eso. Pero nosotros tenemos la victoria asegurada. No es una victoria que a lo mejor podemos obtener. No, la tenemos asegurada. La tenemos asegurada. Tengamos en cuenta esas dos cosas que hemos visto hasta ahora. La verdad en nuestra vida y la paz que refleje a Jesucristo cada vez que estemos en algún lugar. Vamos a hacer un break ahora, donde pueden, a ver, ¿dónde está Lorena? ¿Ah? Ahora haríamos un break, donde las chicas pueden tomar algo, ir al baño, así que muévanse con tranquilidad. Bueno, vamos a continuar ahora con alguna de las otras partes de la armadura. Y vamos a pensar, antes de comenzar, vamos a ponernos un poco, a ver, las mujeres normalmente somos muy imaginativas, ¿o no? ¿No somos imaginativas? Vivimos imaginándonos y haciéndonos historias. Bueno, vamos a pensar y ponernos en el lugar, o vamos a viajar en la historia, mejor. Esa sería la idea. Viajemos en la historia. Vamos al lugar donde Pablo escribe.
vamos a la época que Pablo escribe. ¿Cómo era la pelea del soldado en esa época? A ver, ¿cómo era? Cuerpo a cuerpo, exactamente, ¿no es cierto? O sea, iban al frente de la batalla. Estaban sí o sí al frente de la batalla. Por lo tanto, el enemigo, lo que usara para pelear con ellos, que indudablemente, ¿qué serían? ¿Qué dice Pablo? ¿Qué era para evitar? Para apagar los dardos de fuego. En este caso, nosotros tenemos, sin duda, un acérrimo enemigo que lucha también cuerpo a cuerpo con nosotros, ¿no es cierto? Y nos tira esos dardos de fuego, que no son los que nosotros vemos en las películas o los que nosotros nos imaginamos llevando nuestra mente a esa época. Son otro tipo de dardos, ¿sí? Y una cosa que tenemos que tener clara es que este acérrimo enemigo que nosotros tenemos sabe claramente dónde está nuestro lado débil. Yo creo que los enemigos en aquel momento sabrían dónde tirar los dardos para poder herir al soldado. En este caso, el enemigo en común que nosotros tenemos también conoce muy bien nuestras zonas débiles. Y él sabe tirar los dardos de fuego. Ahora, como hicimos antes, ¿vieron? Cuando hablamos acerca de la verdad, definamos ahora, así como hicimos antes, ¿qué son para ustedes dardos de fuego del enemigo? Rapidito. Bueno, a ver, definámoslo como hicimos antes. Rápido. A ver, ¿ya está? ¿Ya está? A ver, vamos a hacer como hicimos antes. Levanten la mano y larguen lo que charlaron. A ver, allá hay alguien levantando la mano. Uno me parece que es la envidia. Poné más cerca. La envidia. También a veces es, ¿cómo decirte? ¿Cómo explicar? La envidia. La mala onda. Las tentaciones. También, que hay bastantes. Me parece que esas son unas... ¿Las tentaciones? Sí. Y a ver, porque es muy amplio eso, ¿no? A ver, no sé. A ver, ¿alguien más? Por allá. Un conflicto familiar. Bendiciones. Y yo pienso que el enemigo usa a las personas, ¿no? ¿Para qué? Para que uno se irrite con el otro. Amén. Y bueno, ese es mi pensar, ¿no? Piensen que son dardos que el enemigo tira a diferentes, que lógicamente a donde más van a parar, ¿dónde sería? A la cabeza. Sí, a ver. Yo pienso que también puede ser el temor, ¿no? Una enfermedad, problemas en la familia, muchas cosas, ¿no? Diferentes pruebas que podemos vivir nosotros los cristianos. Y como Él conoce justamente nuestra debilidad, va a apuntar ahí, en la parte débil. Si mi debilidad es mi familia, me va a tocar por ese lado, ¿no? Si mi debilidad es el que no me falte nada, el estar bien,
me va a mandar dardos de quizás de escasez, de preocupación, de cómo voy a llegar, ¿no? De cómo voy a vivir, cómo voy a solucionar este problema, cómo voy a pagar mis cuentas. O sea, diferentes situaciones que nos pasan en la vida a todos, con diferentes nombres, que son dardos del enemigo para, sobre todo, por eso dice escudo de la fe, porque con la fe, con la palabra, como Jesús respondió cuando el enemigo lo tentó, con esa misma palabra de Dios nosotros tenemos que responderle, ¿no? Como dijo Jesús, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios, y cada tentación que el enemigo lo tentó, él le respondió con la palabra. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo, por eso es el escudo de la fe. ¿Alguien más? ¿Allá? Gabriel y otro más y los dardos del enemigo serían los celos, la envidia, dañar a la familia, los conflictos, toda cosa que atraiga a nosotros como dañarnos, ¿no? Como ser humanos, pero para batallar eso, el Señor nos dio su palabra, que Él está con nosotros cada día, que nos acompaña, que Él es nuestro amigo fiel y que en cada situación que podamos vivir, primeramente pongamos su palabra para poder sobrellevar los problemas adelante. Bien. La última. Bueno, lo mío es muy breve. La definición de dardos, bueno, dardo lo veo como aguja, como pinches que lastiman y de fuego, bueno, que queman para justamente traspasar esas armaduras que pone el cuerpo la otra persona. Dardos, bueno. Muy bien. Fíjense que nos dice la palabra de Dios. Tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Se pueden apagar las flechas encendidas que el maligno nos tira. Pero el escudo tiene que ser de la fe. Y para que yo pueda hacerle frente a esas flechas, a quien le tengo que creer es a Dios. No tengo que creer en Dios, porque en Dios creemos todos. ¿Sí? Le tengo que creer a Dios. Lo que Dios me dice, eso es. Entonces, ahí voy a poder apagar esas flechas que el enemigo me tira. Podríamos alargarnos, podríamos hablar un poco más, pero se nos va a hacer muy extenso el taller. Pero para cada flecha que el enemigo tira, hay una palabra de Dios en respuesta. Hay una palabra de Dios en respuesta. Entonces eso tenemos que tenerlo presente. Pero entonces, ¿qué pasa? Tenemos que estar firmes en la fe. Y otra de las cosas que también me llama la atención en este caso es que muchas veces, aún estando firmes, podemos tener un tiempo de debilidad, podemos estar débiles, ¿cierto? Puede pasarnos a cualquiera. Y me llamó la atención, a mí por ejemplo, y me llama la atención cuando uno lo ve hoy mismo, en los, cuando hay, bueno, nosotros somos un país muy, en esas áreas de tumultos, si observaron, la policía también mantiene un escudo adelante, ¿lo vieron? Entonces, ¿qué hacen entre ellos cuando se ven que se les vienen adelante? Se juntan y se van cubriendo unos a otros. ¿No es cierto? ¿Lo observaron eso? Se van cubriendo unos a otros, se van protegiendo unos a otros. Eso es importante también que lo tengamos en cuenta. Cuando una hermana está débil en la fe y nosotros nos damos cuenta, acerquémonos, unamos nuestro escudo al de ella,
para poder sostenerla, para poder ayudarla, para poder ser también un sostén de fe. Un poco me hace acordar a los amigos del paralítico, ¿se acuerdan? La fe de ellos fue la que ayudó al amigo. Bueno, acá pasa lo mismo con nosotras. Vamos a avanzar rápido. Nos falta, en este caso, la espada del Espíritu. Está genial esto. No sé quién fue la chica, pero se pasaron las chicas. Está lindo para manejar la espada, hacerse un poco el héroe uno, ¿no es cierto? Muy bien. Hebreos 4:12 dice, sin duda, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos. Tendría que haber puesto a estudiar un poco más profundo el tema, para ver hasta dónde llega, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Muy bien, la palabra tiene un poder sobrenatural. ¿Lo creen ustedes? Pero ¿saben una cosa? Yo me he encontrado muchas veces en que la gente considera a la palabra como un talismán. La pongo en la mesita de luz para que me cuide los sueños de noche. La llevo en la cartera para que me cuide mientras estoy en la calle. ¿No? ¿Saben una cosa? La palabra de Dios tiene todo el poder. Todo el poder. Pero si yo no la pongo en práctica y no la conozco, da lo mismo este libro que cualquier otro libro. El libro en sí no tiene ningún poder. Lo que tiene poder es lo que Dios puso dentro de este libro. Es su palabra. Su palabra. Y es la que cambia vidas. Es la que nos permite hacerle frente al enemigo. Toda arma tiene que saber ser usada. Yo no me hago ni la idea de salir con una espada a la calle, ni siquiera de salir con un arma menos de otro tipo, porque no tengo la más pálida idea de cómo se usan. Entonces, la idea es que la palabra de Dios tiene que ser usada y saber ser usada. El mejor ejemplo que nosotros tenemos, ¿quién es? ¿Quién? Cuando Jesús estaba en el desierto y fue tentado, ¿qué hizo Jesús? ¿Con qué venció a Satanás? ¿Por qué lo venció con la palabra? ¿Por qué? Porque la palabra tiene poder y porque la sabía, lógicamente Jesús era Dios, ¿no? Pero sabía, también era hombre, sabía la palabra, la conocía. Si yo no conozco la palabra de Dios, ¿cómo le voy a hacer frente al enemigo en un momento donde a lo mejor no la tengo a tiro? Donde estoy sola. La idea es, la palabra de Dios tiene que estar incorporada en mí de tal manera que produzca el cambio que Dios quiere para mi vida. ¿Cómo voy a hacerle frente al enemigo si no tengo el arma correcta, incorporada y sabiéndola usar? Eso es fundamental, chicas. Eso no lo tenemos que perder de vista. Dice el Salmo 119:11, en mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón atesoro tus dichos
los tengo claros, los tengo firmes, ¿sí? Y sabemos que cuando la Biblia habla de corazón, habla de todo el ser, ¿eh? Habla de la mente. Tenemos que memorizar los textos de la Biblia, aunque parece que eso hubiera pasado de moda, pero no es así. Tenemos que memorizar los textos. Y quiero cerrar con algo que Pablo cierra, hablando de la armadura. Y es lo que yo pensaba cuando terminaba la armadura y hablando de la vestimenta de cada una de nosotras, ¿qué es lo que nos ponemos a lo último cuando ya estamos re chulas para salir a la calle? ¿Qué nos ponemos? Perfume. Y Pablo habla al final que nosotros tenemos que mantenernos firmes en la oración. ¿Cómo hacemos para sostener la armadura? Tenemos que relacionarnos en oración con el Señor, estar en un vínculo de oración constante y perfecto. Y a mí me sonaba como el perfume que nosotras nos ponemos, ¿no? La Biblia dice que las oraciones de los santos llegan al trono de Dios como un perfume. Entonces, estemos atentas a eso, a estar en oración. La oración es algo que nunca debemos dejar de lado por ninguna razón. Debemos vivir en una constante actitud de oración, que no es estar arrodilladas todo el día, porque más vale que no lo vamos a hacer. No podemos, y el Señor no nos pide eso, pero sí tener esa actitud de oración en nuestra vida. La palabra de Dios dice en Efesios 6:18, oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alertas y perseveren en oración por todos los creyentes. Sostengámonos unas a otras, mantengámonos unidas, sostengámonos en fe, en oración. El Señor las bendiga. Y hacemos acá el corte para luego darle el espacio a nuestro invitado especial. Así que ahora, si quieren, pueden hacer otro pequeño break. Le voy a pedir a Gustavo que pase. Le damos la bienvenida, un aplauso. Parte de la casa ya. Gracias por aceptar, por poder. La verdad que siempre ha sido una bendición y esta no va a ser la excepción. Realmente una bendición tenerlo con nosotros. Gracias. ¿Y qué les parece si oramos? Para que el Señor siga bendiciendo este tiempo, hablando al corazón de cada una de nosotras y use la vida de Gustavo como sin lugar a duda lo va a hacer. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este hermoso tiempo que compartimos, que estamos compartiendo juntas. Gracias te damos, Señor, por la vida de Gustavo. Gracias, Padre, porque sabemos que como lo has usado tantas veces, esta vez así será, Señor. Que él pueda ser un instrumento tuyo, Señor, en tus manos. Háblanos al corazón, Señor, prepara nuestras vidas para recibir, Señor, y seguir recibiendo lo que vos tenés para cada una de nosotras. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias. Bueno, bienvenidas a cada uno de ustedes. Realmente es una bendición poder compartir este tiempo con tantas guerreras. ¿Cuántas guerreras preparadas para la batalla que tenemos día a día? Y cada día, como dice la palabra de Dios, trae su propio afán, así que cada día tenemos una guerra nueva, porque hay diferentes cosas que enfrentar. Y ustedes tienen algo para anotar, ¿verdad? Bueno, vamos a anotar un número. Después les voy a decir para qué va a servir este número. Anoten el número 50.000. 50.000 es mucho, ¿no? Imagínenselo en plata. Está bueno. 50.000 y le ponemos una barra 70.000. 50.000 barra 70.000. ¿Para qué será este número?
Ya te vas a enterar. ¿Sabes que cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, Dios nos dio 2 equipamientos? Los 2 están en su palabra. Uno es el fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. No sé si me olvido alguno más. Pero fíjense que dice que es el fruto, no dice los frutos, por lo cual viene como equipamiento completo, porque eso viene de parte de Dios y se instala en nuestro corazón. Ese es el primer equipamiento, ¿sí?, que viene junto con el Espíritu Santo. Y el segundo equipamiento, ¿sabes cuál es? Este que está acá. Una vez que creímos en Cristo, Dios nos da la armadura para poder vencer al enemigo, pero sobre todo para equiparnos, no es solamente para vencer al enemigo, ¿sí? Cada pieza, que seguramente la habrán visto en esta tarde, cumple una función en sí misma y todas juntas cumplen una función importante, ¿sí? Así que este es el equipamiento que tenemos para la vida, no solamente para salir a la guerra, para la vida misma, ¿sí? Tenemos diferentes partes de esta armadura y en esta parte vamos a hablar de 2 de los equipamientos, que es el yelmo, que es el que está acá arriba, y la coraza. Ambos representan una parte importante de nuestra vida. Y vamos con el primero, el yelmo. Miren, si el objetivo de Satanás es destruirnos, porque ese es uno de sus objetivos, ¿qué hizo con el hombre y la mujer en el huerto del Edén? Justamente quería destruir el plan divino de Dios. Entonces, ¿saben dónde entró? En un lugar donde seguramente la mujer, el hombre, estaban dando vueltas durante todo el tiempo en ese huerto del Edén y le habrán pasado cerca al arbolito famoso. Pero en un momento determinado se acercó el enemigo y habló a la mente y al corazón de la mujer y del hombre. No solamente la mujer, los 2 participaron de esta parte, ¿sí? Uno en un momento y el otro en otro momento. Así que si el objetivo de Satanás es destruirnos, ¿saben dónde va a apuntar directamente? A nuestra mente. Ese es el objetivo, o uno de los objetivos centrales que tiene, ¿sí? Ahí se libra la verdadera batalla, en nuestra propia mente. Algunos psicólogos dicen que el peor enemigo que tenemos nosotros mismos, ¿saben quién es? Nosotros mismos, con nuestros propios pensamientos, con nuestra propia mente y con todo lo que nos pasa a cada uno de nosotros. Por lo tanto, va a atacar nuestra mente. Ahora, utiliza estas 3D, la duda, la desesperación y el desánimo, ¿sí? La duda porque nos hace dudar, ¿será que Dios está conmigo? ¿Cómo puede ser si yo soy cristiana, si tengo todo el equipamiento, si tengo amor, que me esté pasando esto? Y nos viene la duda, nos viene la desesperación. No sé qué hacer frente a esta situación, Dios no me escucha, pareciera, ¿sí? Y nos viene el desánimo, ¿sí? Nos viene ese desánimo. Por eso me gustó lo que dijo Ana María, cuando estamos en esta posición es importante alinearnos con otra persona que nos ayude a sostener ese escudo de la fe. Porque de esa manera, fíjense que lo contrario a desánimo, ¿qué es? Bien, entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Animaos unos a otros, ¿no? De esa manera nos fortalecemos. ¿Por qué? Porque el enemigo viene a atacarnos justamente a nuestra mente. Ahora, la mente nuestra se va formando a partir de las experiencias que tenemos. ¿Cómo se forma nuestra mente? Vamos a pensar cómo cada uno de nosotros fuimos formados para tener una mente distinta los unos de los otros. Fíjense que las que tienen hijos de la misma mamá y del mismo papá, los hermanitos no son iguales por más que sean mellizos. Pero ¿cómo puede ser? Si nacieron y los crié juntos,
son totalmente diferentes. Somos únicos e irrepetibles. Dios nos hizo seres únicos e irrepetibles. Por lo tanto, nuestra mente se va a ir formando distinta a la de nuestro hermano, a la de nuestra mamá, a nuestro papá, a cada uno de nosotros, ¿sí? Somos totalmente distintos. Ahora, ¿por qué somos distintos? Miren, cada uno de nosotros tenemos, por ejemplo, una familia, ¿sí? Algunos tienen una familia tipo Ingalls. Qué lindo los que tienen la familia Ingalls, hermoso. No es la mía, les cuento. Otros tienen una familia tipo Adams. ¿Vieron? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Esto va para los más 40, ¿no? Porque los de 20 dicen, ¿qué es esto que está diciendo este muchacho? ¿No? Otros tienen una familia tipo Simpson. Ahí traigo a la juventud, ¿sí? Cada uno por su lado. Otros tienen una familia tipo Moni Argento y Beppe Argento. Y otros tienen una familia distinta. Cada uno de nosotros tenemos una familia que es el primer núcleo del cual vamos a aprender un montón de cosas. Y esa familia de alguna manera constituye nuestra forma de pensar. Pensamos casi parecido a como piensa nuestra familia, después nos vamos diferenciando. Tenemos también un lugar en la familia, no es lo mismo el primer hijo, el segundo hijo, el tercer hijo, el hijo del medio, ¿sí? Ser hijo único. Tenemos un lugar en la familia. Ese lugar también es importante porque somos o el hijo deseado o el que vino después de el último tiro, ¿sí? Sépanme entender, no voy a explayarme del tema, o el que vino o se rompió algo, ¿sí? Cada uno de nosotros tenemos un lugar en la familia y eso también nos constituye como una identidad. ¿Por qué? Porque nacimos en un momento determinado para esa mamá y para ese papá cuando tenían 20, 40, 18 años o la edad que fuera, ¿sí? Así que tenemos una familia y un lugar en la familia. Fíjense si hasta acá, con estas dos cosas, ya no somos distintos los unos de los otros. ¿Es verdad? Bien, pero hay más. Cada uno de nosotros tenemos diferentes creencias. Por ejemplo, cuando yo era chico me decían, no te acerques a los sapos porque si te hacen pis en los ojos te vas a quedar ciego. ¿Le decían eso a ustedes también? Yo fui creciendo con esa creencia y nunca vi un sapo que haga el pis así, que me apunte a los ojos. Una cosa terrible. De ahí que hasta el día casi de hoy le esquivo a todos los sapos. Le tengo como miedo. Voy saltando cuando me encuentro con un sapo, me quedó evidentemente un trauma, me confieso delante de ustedes. Así cada uno de nosotros vamos teniendo diferentes creencias de cualquier tipo. No se puede hacer determinada cosa, sí se puede hacer determinada cosa. Cuando los adultos hablan, los chicos se callan. Vieron tantas creencias que nos van formando y así también se va constituyendo nuestra mente. Fíjense que ya tenemos una tercera cuestión que hace que nuestra mente sea como muy particular. También nos pasa que cada uno de nosotros tenemos una genética, ¿sí? Que viene heredada de nuestra mamá, de nuestro papá, de nuestro abuelo, de los que vinieron de Italia, de Francia, de Alemania, o de Solano, o de donde sea, ¿sí? Y esa genética porta algunas cuestiones que tienen que ver con nuestra fisonomía, cuánto medimos, cuánto vamos a pesar, el color de nuestros ojos. Ay, te pareces a tu mamá, a tu papá, y uno que no quiere que se parezca a determinada persona dice, ay, tiene la nariz de papá, el gesto del abuelo, y el chico es un monstruo, pobre, porque es un recauchutaje de cada uno, ¿no? Pero tenemos una genética, ¿sí? Y le buscamos parecidos a los chicos. Se parece a, y ahí viene la pelea de mamá y papá, no, más a mi familia, no, más a mi familia, ¿no? Un poquito como de cada uno. Tenemos un contexto social y cultural en donde también nacemos, que también determina nuestra forma de pensar la vida. Les voy a dar un ejemplo. No es lo mismo un nene de una ciudad, por ejemplo, que nació en el country de Solano, que un nene que nació en Capital, que un nene que nació en el impenetrable del Chaco, cuando le dicen, voy a comer un pollo, ¿no? Bueno, uno lo ve de una manera y otro lo ve de otra manera diferente. Para un nene el pollo es el que persigue y juega y el otro es el que lo ve en un envoltorio en la carnicería, ¿no? Entonces, el contexto social y cultural también de alguna manera nos determina y nos hace creer determinadas cosas. También nos pasa que tenemos valores,
¿sí? Los valores con los cuales nos vamos criando, las cosas que se pueden, las cosas que no se pueden, los valores que nos transmiten nuestros padres, nuestros maestros, las personas con las cuales nos criamos. Y también las relaciones interpersonales, fundamentales casi en nuestra vida. Hay un dicho que dice, dime con quién andas. Bien. ¿Por qué? Y porque se nos van pegando determinadas cosas de las personas con las cuales nos vamos relacionando. Fíjense si hasta acá, y me falta uno más, que es los gustos personales, si hasta acá no somos únicos e irrepetibles. Y los gustos personales también, porque a mí me gustan determinadas cosas y a otro le gustan otras cosas diferentes, y podríamos rellenar acá con un montón de cosas más, lo cual nos hace pensar que somos únicos e irrepetibles, por más que seamos hermanos de la misma mamá y del mismo papá, como les decía en un principio. Por lo tanto, nuestra mente y nuestras creencias se van formando a lo largo del tiempo. ¿Y saben cuándo termina de formarse nuestra mente? ¿Saben cuándo? Nunca. Porque todo el tiempo estamos en transformación y nuestra mente, como dice la palabra, después lo vamos a ver, se va a ir renovando, ¿sí? Entonces, nuestra mente, que va aprendiendo cada día diferentes cosas, es permeable. Por lo tanto, hoy creo en una cosa, mañana en otra diferente, y ahí es donde ataca el enemigo. Porque hoy creo y salgo acá con toda la armadura y voy caminando una cuadra y se me cayó la espada y después se me cayó el yelmo, después se me cayó la coraza y los vuelvo a juntar en pedacitos y así a veces me paso la vida, ¿no? Entonces la mente es un lugar muy, muy delicado y vamos a ver en un ratito por qué. Porque nuestra mente, si tiene una característica importante, es que tiene una realidad. Tiene una visión de la realidad de acuerdo a toda nuestra experiencia de vida, de acuerdo a todo eso que recién charlábamos. Y la realidad no es la misma para mí que para vos, ni para la persona que tenés al lado, ¿sí? Porque la realidad va a depender de cuál es mi punto de vista de las cosas. Porque si yo te digo una palabra, por ejemplo, depende de la realidad cercana a vos, vas a pensarla de una manera o de otra. Por ejemplo, si yo te digo la palabra gato, ¿sí? Ya te estás riendo de la cantidad de gatos que se te representaron acá arriba, ¿no? Bueno. Ah, y ahora se siguen riendo porque se están acordando de más gatos todavía, ¿no? Bueno, ¿qué nos pasa? Depende la realidad de cada uno de nosotros, la visión de las cosas va a ser diferente, ¿sí? Si yo voy conduciendo un automóvil, mi realidad de gato es diferente. Así estoy en otra parte que me dice, gato, ¿no? Por ejemplo. O si tengo poco pelo y se me cayó algo, se me cayó el gato, ¿no? O si tengo una mascota, y así podríamos seguir con la cantidad de gatos que hay. ¿Por qué les traigo este ejemplo? Porque la visión de la realidad de cada uno de nosotros va a depender de un montón de factores, ¿sí? Tu batalla no es la misma que la mía, ni la de la persona que tenés al lado, ni la de la que está en la otra fila, porque cada uno de nosotros liberamos una batalla diferente porque tenemos una realidad diferente. Y ¿sabes qué? El enemigo la conoce. Pero más la conoce nuestro amado Dios, que sabe de nuestro diseño de vida. Él conoce las batallas que liberamos, por eso nos equipó con esta preciosa armadura que la tenemos por dentro, ¿sí? Bien. Miren cómo es la visión de la realidad. ¿Qué les pasó al pueblo de Israel cuando tenían que ir a atacar una tierra? Esto está en Números 12, 32 y 33. Les pongo en contexto. Tenían que ir a una tierra que tenían que invadir porque iba a ser el lugar donde iban a habitar. Entonces Josué manda unos espías para que vayan a ver la tierra, ¿sí? Una cantidad de espías. Claro, fueron, miraron la tierra. Cuando volvieron, dijeron esto. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Miren la percepción de la realidad que tenían, ¿no? Y todo el pueblo que vimos en medio de ella, son hombres de grande estatura, eran gigantes.
También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, y acá viene la realidad que ellos creían. A nuestro parecer, fíjense, esta parte importante, a nuestro parecer, como langostas, y así le parecíamos a ellos. ¿Cuál era la visión de la realidad que tenían estos espías de esos moradores de esa tierra? Eran terribles. ¿Y saben qué? Esto nos pasa a nosotros porque tenemos una visión catastrófica de las cosas. No, me va a ir mal, no voy a poder, es más fuerte que yo, no lo voy a poder superar. ¿No nos pasa esto? Eso se llama visión catastrófica. ¿Por qué? Porque entendemos, de acuerdo a nuestro parecer, que las cosas no las vamos a poder enfrentar. Y esto le pasó a esos espías, y después el resultado, cuando uno lee la historia, pudieron atacarlos y pudieron derribar a estos gigantes y pudieron vivir en ese lugar. Pero al parecer de un grupo de espías, eran de esta manera. Yo no sé si les pasó, o a mí me pasó solamente, que tengo que enfrentar algo y creo que no voy a poder. No, es más fuerte, no voy a poder. Y después de que lo pasé, digo, no era para tanto. ¿Les pasa igual? Estamos en igual de condiciones entonces. ¿Por qué? Porque primero nos formamos una realidad y partimos desde donde no podemos, terminamos enfrentando esa situación porque tenemos a Dios de nuestro lado y después vemos que las cosas son diferentes a como a nuestra mente y nuestra visión de la realidad la va deformando. Fíjense cómo va funcionando nuestra mente. Y nuestra mente es uno de los lugares más débiles que tenemos, por eso ¿dónde va a atacar el enemigo? Allí en ese lugar, ¿sí? Por eso esta parte fuerte de la armadura, el yelmo, está ahí para protegernos. Ahora, miren la visión de la realidad de cada uno de estas dos personas. Para uno era un 9 y para otro es un 6. ¿Es un 9 o un 6? Bien. Muchas veces la realidad va a depender desde dónde la miremos, ¿sí? La realidad va a depender de dónde la miremos. Miren cada uno de dónde miran exactamente lo mismo. Uno mira la ventana y otro mira más allá de la ventana. Entonces te pregunto, cuando tenés que enfrentar una situación, ¿hasta dónde pones tu fe? ¿Hasta dónde está tu fe? ¿Está más allá o está acá, cerquita? ¿Sí? Tus pensamientos crean tu realidad. Lo que yo pienso, ¿sí?, va a crear la realidad. Fíjense, las diferentes personas en qué van pensando, ¿sí? Nuestros pensamientos, que son un montón, van a crear nuestra propia realidad. Entonces te pregunto, cuando salís a la batalla cada día y cada noche también porque soñás, cada día y cada noche, por eso la Biblia habla que cuide Dios nuestros pensamientos y nuestro dormir. ¿Qué realidad te creás? Que no vas a poder, la realidad de que es muy difícil, de que la vida es una lucha, de que Dios no me escucha, de que estoy desanimado, estoy desanimada. ¿Cuál es la realidad? Y como nuestra mente es veloz, vos anotaste un número recién. ¿Qué número anotaste? Bien. ¿Sabes que hay una estadística que dice que nuestros pensamientos por día están alrededor de 50.000 a 70.000 pensamientos por día? ¿Sabías eso? Está comprobado, ¿sí?, que tenemos pensamientos de tipo automático, pensamientos conscientes y pensamientos inconscientes. Pensamientos que vienen solos, automáticos, pensamientos inconscientes. No sé, estoy pensando ahora, ¿qué voy a hacer cuando este muchacho termine de hablar? Gracias por lo de muchacho. Cuando este hombre termine de hablar, tengo que ir a hacer la comida. ¿Ves? Se te fue la mente y llegaste hasta no sé dónde. ¿Sí? Pensamientos inconscientes, cuando decís, uy, es cierto que estoy acá en la iglesia. Y volvés otra vez. Así te pasás durante el día, ¿no? Entre 50.000 y 70.000 pensamientos por día. Entonces te hago una pregunta. ¿Cuántos de esos pensamientos
están centrados en Dios? ¿Cuántos de esos pensamientos, 50.000, 70.000, partamos la mitad, 60.000 pensamientos, están centrados en las promesas de Dios? ¿Cuántos de esos pensamientos están centrados en tus preocupaciones? ¿Cuántos de esos pensamientos están centrados en lo que sí realmente Dios te bendijo en ese día? Un montón de pensamientos. Y esos pensamientos, ¿sí?, son muy importantes porque determinan nuestra visión del día, nuestra visión de la realidad. Qué diferente que es cuando amanecemos y decimos, uy, hoy va a ser un día terrible. ¿Te pasó? Bueno, te cuento una noticia buena o mala, depende cómo la tomes. El día nunca es terrible, el día lo haces vos. El día es día, ¿sí? Hoy es 8 de marzo del 2025. El día es día, ¿sí? Cuando uno determina su pensamiento, hoy va a ser un día terrible, es porque yo ya me predispongo en mi mente que ese día va a ser de acuerdo como lo estoy pensando. Entonces, ahí viene toda mi lucha de ese día, que va a ser terrible o no, depende cómo lo pienses. Así que tenemos el yelmo de la salvación, importantísimo, porque cubre justamente nuestra mente. Miren, ¿para qué sirve el yelmo, ¿sí?, de la salvación? Para recordar nuestra identidad en Cristo, ¿sí?, para recordar quiénes somos, quién nos hizo, para qué nos hizo Dios, con qué propósito, para recordar de dónde venimos, ¿sí? Porque somos definidos ni siquiera por nuestros fracasos, sino por lo que Dios hizo en cada uno de nosotros, por la obra que hizo Cristo en la cruz. Esa es nuestra verdadera definición de identidad, lo que hizo Cristo en mí. ¿Para qué sirve el yelmo de la salvación? Para rechazar las dudas y las mentiras del enemigo. Las dudas, ¿te acuerdas que hace ratito hablamos? De las 3D, dudas, desánimo, desesperación, para rechazar las dudas del enemigo. ¿De qué estás dudando hoy? ¿Cuál es la duda que te sembró el enemigo? Y no soy buena persona, y no soy buena madre, y no soy buena esposa, y no soy buena persona, y no soy buena haciendo esto. ¿Qué dudas te sembró el enemigo? Recordá quién te dio identidad. Porque las dudas que siembra el enemigo son como esas agujas, alguien decía esto hace un ratito, que penetran o intentan penetrar en ese escudo o en esta armadura. No le creas esas dudas, porque esas dudas siembran más dudas todavía, ¿sí? Entonces el yelmo sirve para proteger esas dudas que el enemigo viene a sembrarnos en nuestra mente. Para revisar las creencias de nosotros mismos, para revisar quiénes somos, cómo hemos llegado hasta acá, para revisar lo que Dios ha hecho en nosotros, y si nos miramos un año hacia atrás y vemos todo lo bueno que Dios hizo y también lo malo que permitió para crecer, ahí nos vamos a dar cuenta todo lo que hace Dios por y para nosotros. ¿Y para qué sirve también? Para renovar nuestra mente con la palabra de Dios. ¿Sí? Las 4 R's, importante. Este yelmo de la salvación tiene este propósito. Seguramente hay mucho más, ¿sí? Ahí habla de una palabra importantísima. Y vamos a ir a este versículo. No se conformen a este mundo, más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento. ¿Sí? De su entendimiento. Ahora lo vamos a ver. De modo que comprendan cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Esto está en Romanos, en el libro de Romanos en la Biblia. Vamos a ver este versículo. Miren, ¿qué es la renovación de nuestra mente? ¿Qué es algo renovado? Nuevo, algo que está y vuelve a ser nuevo otra vez. Es cuando, por ejemplo, tenemos una ropa, se ensució, la lavamos y esa ropa está renovada, ¿sí? Dice, no se conformen al estilo de vida y pensamiento de este mundo. Eso es, no se amolden a este mundo. ¿Por qué? Porque este mundo tiene estilos de pensamiento que se van transformando de acuerdo a lo que el enemigo quiere.
Hoy quiere una cosa, mañana quiere otra, mañana quiere que aparezca en las redes de una manera, mañana quiere que aparezca en las redes de otra manera. Entonces, no amoldarse, ¿sí? No ajustarse a las cosas que van cambiando de este mundo. Y dice renovarse continuamente. ¿Por qué? Tener una determinación a cambiar todos nuestros pensamientos, nuestra forma de pensar, que a veces decimos, bueno, yo me crié de esta manera. Empecemos a cuestionar algunas cosas de las cuales nos criaron, si es correcto o incorrecto. ¿Sí? No quiere decir que esté bien ni que esté mal, hay que cuestionarlos. Porque cuando a mí me dijeron lo del sapo, después me lo cuestioné. En chiste esto, ¿no? Pero después me lo cuestioné. ¿Y cuántas cosas tal vez hemos crecido pensando que éramos de determinada manera? Por eso la Biblia nos habla de renovar nuestro entendimiento. Y si hay algo importante que se está descubriendo, se descubrió, es la neuroplasticidad de nuestro cerebro. ¿Saben qué es la neuroplasticidad? Es la capacidad que tiene el cerebro de poder hacer nuevas conexiones. ¿Sí? Es como el poder hacer conexiones nuevas con nuevas maneras de pensar. Es la capacidad que tiene nuestro pensamiento de seguir aprendiendo. Y eso que aprendimos lo podemos engrandecer con otra cosa. Y eso que hemos aprendido, que es lo que pasa con la palabra de Dios, aprendemos otra cosa y vamos creciendo. ¿Sí? Esta es una capacidad que tiene el cerebro que se llama neuroplasticidad. Es como si agarramos una plastilina, ¿vieron? Y la moldamos de una manera, la aplastamos, le hacemos otra forma, la volvemos a crear de otra manera. Bueno, nuestro cerebro, nuestro pensamiento, nuestra mente es así. Los científicos hace alrededor de 30 a 50 años han descubierto esto, que ya la Biblia lo decía, de renovar nuestra mente. Esto en la ciencia se llama neuroplasticidad. O sea que tenés esta capacidad que Dios puso en vos de volver a repensarte, de volver a redefinirte y de volver a tener una nueva identidad en Cristo. ¿Sí? Esto es renovar nuestro entendimiento y nuestra mente. Y decía, la voluntad de Dios, ¿cómo era según el versículo? Buena, agradable y perfecta. Bien, ¿qué quiere decir cada cosa? Buena, busca nuestro bienestar y el cumplimiento de su propósito en nuestra vida. La voluntad de Dios es buena porque quiere lo mejor para nosotros. Por eso nos pide que renovemos nuestra mente, porque así es la voluntad de Dios, busca nuestro bien, busca que nos vaya bien en la vida. Es agradable porque cuando vivimos en obediencia, eso nos trae paz y satisfacción. Es agradable. ¿Vieron cuando nos sentimos bien, en paz, agradable? Como estamos hoy con la temperatura, no como ayer, que el clima es agradable. Así es la voluntad de Dios, agradable. Y es perfecta, porque Dios no comete errores ni tiene planes defectuosos. Pero siempre me va mal, no logro hacer las cosas bien. La voluntad de Dios no tiene errores. Su voluntad es completa y sin fallas, incluso en los momentos que queremos que no nos sale nada bien, porque Dios tiene detrás de eso un propósito. Por eso nos pide que renovemos nuestro entendimiento, porque ahí está la voluntad de Dios, porque es buena, nos hace bien, es agradable, porque nos trae paz, y es perfecta, porque no comete errores, y Dios tiene un plan ya diseñado para cada uno de nosotros. Nuestra vida es como si fuera un gran rompecabezas que Dios la mira desde arriba y a nosotros nos faltan piezas, pero Dios ya tiene cada pieza de nuestra vida. ¿Sí? Miren, la Biblia habla de la mente y habla del corazón, la segunda parte de la armadura. Y me encantó esta versión de un versículo que conocemos mucho que está en el libro de Proverbios. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque éste determina el rumbo de tu vida. ¿Sí? ¿Qué es lo que más guardás en tu casa? Por ejemplo, la plata, sí, ya sé. Aparte, los dólares. ¿Qué es lo que más guardás? La ropa, un recuerdo, algo simbólico que tiene mucho valor, ¿sí? Que para otra persona tal vez no tiene valor, pero para vos ese objeto que te dio esa persona tiene un valor muy importante porque es más que el objeto, porque representa toda esa carga afectiva que tiene ese objeto porque te lo dio una persona que te ama
o que te amó y dejó ese recuerdo para vos, ¿no? Bien, la Biblia nos dice algo parecido en toda nuestra vida. Sobre toda cosa guardada, ¿sí? Sobre todo, no por nada está el dibujito ahí del corazón. Guarda tu corazón. Guarda tu corazón. Porque ese corazón, ¿sí?, determina tus decisiones, el rumbo de la vida. Determina tus pensamientos, el rumbo de la vida. Determina tus elecciones, el rumbo de la vida. Porque el corazón, ¿sí?, es justamente eso más preciado que tenemos. Eso que queremos escuchar, ustedes que son mamás, muchas de ustedes, que cuando se hacen la ecografía lo primero que quieren escuchar es el latido del corazón, ¿sí?, que suena de una manera hermosa, seguramente lo recuerdan, ¿no?, si escucharon la ecografía. Es lo primero que sale, ¿sí?, y es lo último que se apaga. Y es ahí donde Dios quiere habitar, ¿sí?, que es en el centro de nuestra vida. Pero no es el corazón como órgano, porque el corazón como órgano me lo pueden trasplantar y puedo tener el corazón órgano de otra persona. Favaloro, ¿sí?, y muchos médicos vieron cómo se podía hacer un trasplante con el bypass, bueno, varias cosas, etcétera, ¿sí? Puedo tener el corazón de otro, pero no se trata del corazón órgano, sino se trata de lo que hay dentro nuestro. ¿Por qué? Porque el corazón es el asiento, el lugar de las emociones. Ahí está mucho de lo que nos pasa a cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué son las emociones? ¿Qué son las emociones? Habla mucho de emociones, sentimiento, inteligencia emocional. ¿Escucharon hablar de esto? Bueno, vamos a charlar un ratito de esto porque es muy importante, porque decía recién ahí, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, guarda tus emociones, ¿sí? Porque ahí está el asiento más importante casi de tu vida, ¿sí? ¿Qué son las emociones? Las emociones Dios las puso en nosotros para reaccionar frente a situaciones de la vida. Así como nuestro cuerpo biológico reacciona ante la temperatura, ante el calor, ante una situación determinada, reaccionamos, ¿sí? Por ejemplo, se nos eriza la piel, nos enrojecemos, etcétera, etcétera, ¿sí? Para enfrentar determinadas cosas, las emociones también sirven para reaccionar ante determinadas cosas que nos pasan. Salen automáticamente, ni siquiera las tenemos que pensar, porque ante una situación determinada sale una emoción, ¿sí? Sale en forma automática y es importante conocerlas, distinguirlas y reconocerlas. Y vamos a hablar un minutito de cada una de ellas. Por ejemplo, ¿qué emoción esta les parece que es? La alegría. Sale automáticamente si nosotros en este momento ponemos una alabanza de aquellas que son así para arriba, ¿vieron? Y enseguida estamos con el piecito, con las palmas, con la cabeza, ¿sí? O viene alguien de sorpresa y nos sale la emoción de la alegría. Ni siquiera la tenemos que pensar. Es una reacción automática ante una situación. Por ejemplo, algo que pruebo y no me gusta, ¿sí? O veo una persona que me desagrada, ¿sí? Y lo que hago es retirarme, ¿sí? Una emoción que me hace proteger de algo que no me está gustando, ¿sí? La emoción del desagrado. Importante, el asombro, la sorpresa. Miren, nunca perdamos esta capacidad y esta emoción de asombrarnos. Porque si perdemos la capacidad de asombrarnos y dejamos de asombrarnos, la vida se nos vuelve en forma de piloto automático. Qué importante que es asombrarnos y dejarnos asombrar por las cosas que Dios tiene para nosotros cada día. Otra emoción, ira, enojo, ¿sí? Yo sé que ustedes son pacíficas y las de este lado de acá son las mejores, no las del lado de allá donde yo vivo, ¿no? Las de acá dicen que no se enojan, pero la Biblia nos autoriza a enojarnos. El enojo es parte de una reacción de algo que está sucediendo que no estoy de acuerdo. Y muchas veces con determinadas cuestiones no estamos de acuerdo,
no nos gusta eso que nos está pasando o que dijo una persona y reaccionamos con enojo. ¿Está bien enojarse? Ah, buenísimo. Está buenísimo. Porque ahora vamos a ver un ratito qué pasa si nos guardamos el enojo y nos guardamos las emociones. Pero nos sale enojarnos, ¿sí? Porque es una reacción automática que tenemos ante una situación, como les decía recién, que no nos gusta que nos esté sucediendo. Otra, tristeza, ¿sí? Una emoción que nace naturalmente ante una situación de pérdida, de dolor, de algo que se modificó, de algo que está pasando que no quería que pase, ¿sí? Sale la tristeza. Otra, miedo, ¿sí? El miedo ante una situación de peligro, el miedo viene a protegernos. Y es muy importante el miedo, aunque tiene muy mala fama igual que el enojo. Si no tuviéramos miedo, por ejemplo, cruzaríamos esta calle sin mirar para el otro lado. Entonces el miedo, ¿qué nos hace? Protegernos, miramos para ambos lados y después cruzamos, por ejemplo. Entonces el miedo también es bueno. Aparte fue la primera emoción que tuvo el hombre y la mujer en el jardín del Edén. ¿Se acuerdan? ¿Dónde estás?, le preguntó Dios. ¿Y qué dijeron ellos? Tuve miedo. ¿Y qué hizo el miedo? Y me escondí. Claro, ante una situación que sabían que habían hecho algo incorrecto, el miedo nos protege ante una situación de peligro, ¿sí? También el miedo es bueno siempre y cuando no nos gane ante determinadas situaciones. También, ¿sí? Allá arriba, la vergüenza. La vergüenza también es una emoción, porque ante una situación de exposición sentimos vergüenza, sentimos que nos están mirando todos, entonces nos protegemos, nos cuidamos. Y una que está teniendo una fama impresionante en este último tiempo, la ansiedad, ¿sí? La ansiedad. ¿Quién no piensa lo que va a pasar después, cómo voy a resolver determinada situación y nos genera ansiedad porque hay algo que no puedo controlar? Las emociones están en nuestra vida para ayudarnos. Todas las emociones son buenas, porque Dios las puso justamente para poder reaccionar ante las situaciones de la vida que enfrentamos. Ahora, mencionamos algunas de las emociones. Por ejemplo, esto, ¿no? Asco, amor, alegría, tristeza. Bueno, no son estas solas. Hay más. Y vieron que yo les dije, es importante distinguir y reconocer lo que nos pasa porque el corazón es el asiento de las emociones y saber qué nos pasa va a determinar el rumbo de nuestra vida. ¿Qué estoy sintiendo en este momento? ¿Qué me está pasando? ¿Me está invadiendo el miedo que me está paralizando o me estoy llevando por el enojo y este enojo me trae ira y esta ira me trae amargura y esto me está llevando a un lugar donde no le hablo más a esa persona? ¿Sí? Es importante reconocer. Pero no son solo estas emociones. Miren cuántas hay. Un montón, ¿sí? ¿Ven? De acá partimos hasta acá. A partir de la alegría, el miedo, ¿sí? Se desprenden un montón de emociones. Por eso es importante, si después lo quieren buscar esto, pongan en Google rueda de las emociones, y ahí lo van a encontrar, para poder distinguir cuántas hay. Hay un montón, ¿sí? Y distinguirlas y reconocerlas es saber para dónde va nuestra vida. Por eso es importante porque Dios las puso para protegernos y ahí está esa parte de la armadura, la coraza, ¿sí? Ahora, ¿se pueden reconocer nuestras emociones y la de las otras personas? ¿Saben que se pueden reconocer las emociones? ¿Cómo las reconocemos? Por ejemplo, hay patrones de respiración en el cual podemos reconocer una emoción, ¿sí? Las personas que tienen ansiedad respiran, ¿sí? Con una respiración entrecortada de acá hasta acá, donde no respiran profundamente y viene eso que se llama ataque de pánico. ¿Por qué? Y porque la respiración ante una situación de desesperación no me hace respirar profundamente, entonces me desespero y me agito y eso trae ansiedad, pánico, etcétera, etcétera, ¿sí? Se puede reconocer por la postura corporal. La postura corporal, ¿sí? De las emociones, si yo estoy así, me voy a dar cuenta que me pasa algo, si estoy así, me pasa otra cosa, ¿sí? Si estoy así, me pasa otra diferente.
La postura corporal es un reconocimiento de emociones. Los gestos faciales, ¿sí? No podemos disimular nuestro rostro. ¿A vos te pasa algo? No, no me pasa nada. Dale, te pasa algo. Te dije que no me pasa nada. Decíselo a tu cara, ¿no? ¿Por qué? Porque los gestos salen en forma automática, porque nuestra cara es el reflejo de nuestras emociones y de nuestro pensamiento. Entonces se puede reconocer de otra persona y de mí qué me está pasando. También, ¿sí?, se liberan neurotransmisores, eso que llamamos neuroplasticidad, ¿sí?, que vamos pensando una cosa, otra nos va llevando a un circuito de 50.000 a 70.000 pensamientos, ¿sí? Todo eso que pensamos y generalmente tenemos una visión catastrófica de la vida, ¿sí? De algo que me pasó, generalmente nuestra mente lo tiende a exagerar. Nuestra mente, si tiene una característica entre tantas, es que es sobreexagerada. Ejemplo, ¿quién le tiene miedo a una cucaracha? A ver, levante la mano. ¿Y cómo la ven? Como el tiranosaurio Rex, más o menos. ¿No? Y la que tenés sentada al lado, hay una cucaracha. Y vos decís, ¡no! ¿Sí? ¿Por qué? Porque nuestra mente suele exagerar muchas situaciones. ¿Sí? Porque se liberan neurotransmisores que crean realidades, ¿te acordás lo que hablamos hace un ratito? Diferentes en cada uno de nosotros. Por ejemplo, el sudar, el ponernos colorados, nos tiemblan las manos, son todas reacciones normales, producto de las emociones. ¿Qué dice la Biblia acerca de las emociones? Por ejemplo, en el Salmo 19, los preceptos del Señor son rectos, alegran el corazón, o sea, la palabra de Dios alegra el corazón. El mandamiento del Señor es puro y da luz a los ojos. Ahí tenemos una emoción. Santiago, si alguno de ustedes está triste, póngase a orar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el orar, ¿sí?, me hace conectar con Dios y me hace entregarle esa tristeza y esa carga a Dios. Tenés una tristeza, tenés una carga en tu corazón, Dios la quiere llevar. No quiere que la sigas llevando. Dios se quiere hacer cargo de tu carga. Salmo 56. Cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. ¿Está mal tener miedo? No, pero cuando lo siento, ahí tengo a alguien en quien confiar. Otra emoción. Tesalonicenses, examinadlo todo, retened lo bueno y absteneos de toda especie de mal. Esto que hablamos del asco, ¿sí? Bueno, miremos qué nos va a hacer bien y qué nos va a hacer mal. Y acá me quiero detener un minutito. ¿Vieron esa emoción que era como media rara, ¿no? La del asco, que yo les decía, la de la distancia. Bueno, empecemos a pensar qué consumimos. ¿Qué entra en nuestros ojos, en nuestra mente y en nuestras emociones? Para empezar a apartarnos un poquito y que no todo sea agradable, porque hay cosas que, si las analizamos en profundidad, no es tan bueno para nuestra mente y para nuestras emociones. El mundo nos presenta que todo está bien, todo es hermoso, todo es lícito, pero no todo me conviene. ¿Sí? Tenemos que abstenernos de algunas cosas que nos pueden traer daño a nuestra mente y a nuestras emociones. Si yo estoy consumiendo determinado tipo de información, es probable que mi mente se vaya para ese lado o que tienda a pensar desde ese lugar. Por eso la Biblia nos dice justamente esto. Miren todo, pero retengan lo bueno. Otra emoción. Si se enojan, no permitan que eso los haga pecar. El enojo no debe durarles todo el día. ¿Sí? Miren qué linda versión esta. ¿Sí? Porque la Biblia casi como un mandamiento me está diciendo que me enoje. Pero pará, Gustavo, que no te dure todo el día. Porque si te dura todo el día, ¿sabés qué te va a pasar?
Ese enojo se transforma en ira, esa ira se transforma en resentimiento, eso se transforma en amargura y el enojo se va apoderando de mí, porque no lo resolví, porque lo dejé pasar. Tal vez tengo que tomar un poquito de distancia si me enojé con alguien, la distancia prudencial, para enfriar esa situación y que no esté la temperatura elevada y pueda tener después una conversación. Para que eso no me dure hasta el otro día, porque ¿sabes lo que pasa cuando dura hasta el otro día? No solo que se asienta en tu corazón, sino que seguramente decís, no, ¿ya para qué lo voy a hablar si hoy estamos bien? ¿Te pasó esto? Entonces lo guardás debajo de la alfombra. Y al otro día te volvés a enojar y lo guardás y lo volvés a guardar bajo la alfombra. Pero el problema es que cuando guardas varias cosas debajo de la alfombra, ¿qué pasa? Acumulás y sale. Entonces viene el problema de la conversación, porque vos el otro día me dijiste tal cosa y tal cosa y tal cosa. Porque quedó guardado, porque no hubo una conversación, porque ese enojo me lo guardé y no lo resolví. Y lo peor de todo, que lo que me enojó hoy, no lo voy a resolver porque traje otras cosas y me enojé por otras cosas y ya entro en la colección de enojos. Por eso la Biblia nos recomienda, nos invita, nos pide que no se guarde esto y en otra versión que no se ponga al sol. No lo dejes ahí, resolvelo. ¿Sí? Y uno más, 1 Pedro, echando toda, y a mí me encantó esta palabra, ya la Biblia hablaba de la ansiedad, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Mira qué lindo. Le cambiamos esta palabra y en la versión X dice, deja la ansiedad, porque Dios tiene el control. No quieras tenerlo vos, porque lo que puedes tener es un control remoto, pero no puedes tener el control remoto del otro. Dios quiere tener el control remoto de tu vida. Y a veces te desesperas seguramente porque querés controlar ciertas situaciones. Deja, poné la ansiedad porque Él tiene el control. No quieras resolver vos la vida del otro. No quieras hacer que el otro piense algo que vos querés que piense. No quieras que el otro cambie porque vos querés que cambie. No quieras que el otro diga algunas cosas que vos esperás del otro. Dejale el control a Dios. Porque dice la palabra, Él tiene que cuidado de nosotros. Él tiene el control. Muchas veces lo queremos tener nosotros. ¿Les pasa esto? Bien, a mí también. Se habla de inteligencia emocional. Y acá le vamos a dar una vueltita en un ratito. La inteligencia es una capacidad, es un potencial, por lo tanto todas las personas somos inteligentes. Todos somos inteligentes porque Dios nos dotó de una inteligencia. Las emociones siempre están presentes y nos conectan con nuestro interior. No podemos elegir lo que sentimos, ¿sí? No puedo elegir, hoy me voy a sentir bien, hoy me voy a sentir mal, porque hay situaciones que tenemos que enfrentar y las emociones se disparan en nosotros. Pero podemos elegir qué hacer con lo que sentimos. Y esto me gustó, porque me enojo, pero ¿qué hago con ese enojo? Estoy triste, y está bien que esté triste, pero ¿qué hago después con esa tristeza? ¿Sí? No podemos elegir lo que sentimos, pero sí qué hacemos con esa situación. ¿Se entendió esto? Importantísimo. No sé si se llega a ver. ¿Saben qué es ese dibujito? Se ve una bicicleta desde allá, pero más cerquita, no se ve bien. El reloj que tienen los autos, en el tablero. Bien, bien. Es el tablero que tienen los autos. Vieron que tiene luces cuando encendemos el auto, ¿sí? Las luces sirven para indicarnos si hay alguna falla en algo. Por ejemplo, si hicieron 8 cuadras con el freno de mano, o si subió la temperatura, o si no hay combustible. Todas son luces que se encienden y nos avisan de algo, ¿no? Bueno, nuestra vida es como un gran tablero de un auto que cuando se encienden algunas luces tenemos que estar atentos porque a eso se llama inteligencia emocional. Saber y reconocer qué me está pasando.
Me enojé. Listo, me enojé. ¿Qué hago con ese enojo? A partir de que empiezo a pensar de qué hago con ese enojo, entra la inteligencia mía, que Dios me dio esa inteligencia para saber qué hacer con eso que me pasó. Eso se llama inteligencia emocional. Saber qué hago con eso que me pasó, cómo lo resuelvo. Miren, el dolor es inevitable. A todos nos duelen determinadas cosas que nos han pasado, ¿sí? Es inevitable que no te duela la pérdida de un ser querido. Es inevitable que no te duela una separación. Es inevitable que no te duela una discusión. Pero sí se puede evitar el sufrimiento. Porque el sufrimiento es volver reiteradamente con ese dolor y darle vueltas a ese dolor y no resolverlo. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento ya es optativo de cada uno de nosotros. Podemos evitar sufrir, ¿sí? Porque el sufrimiento tiene que ver con algo que yo le doy más lugar que el que corresponde a ese dolor. La inteligencia emocional tiene que ver con saber que me pasó determinada situación, hacer el duelo correcto, por ejemplo, pero no dejarme invadir con ese sufrimiento. Miren, la Biblia dice en Colosenses que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Hay una inteligencia emocional y hay una inteligencia espiritual. Ahora la vamos a ver. Para que andéis como es digno del Señor. O sea que Dios nos dotó de una inteligencia emocional, ¿sí? Y de una inteligencia espiritual. A ver, dice que seáis llenos del conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? El conocimiento proviene del aprendizaje. A medida que aprendemos, vamos conociendo. Dios nos dice que nos llenemos de conocimiento. Y la sabiduría proviene de la experiencia. A medida que vamos transitando diferentes situaciones, vamos siendo cada vez más sabios porque sabemos cómo enfrentar determinadas cosas que nos pasan. Y dice, inteligencia espiritual. ¿Qué es la inteligencia espiritual? Es la capacidad de utilizar los recursos espirituales que Dios nos dio para resolver los problemas que tenemos. ¿Cuáles son los recursos espirituales que tenemos? Todo lo que Dios nos dotó de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, mansedumbre, templanza. Recursos espirituales que Dios nos dio para saber enfrentar determinadas situaciones. Recursos espirituales, todo íntegro, que Dios nos dio para enfrentar determinadas situaciones. Esa es la inteligencia espiritual que la Biblia habla. La psicología habla de una inteligencia emocional y Dios nos habla de una inteligencia espiritual. Las dos están en nuestra vida, ¿sí? Para que seáis llenos de ese conocimiento, porque con ese conocimiento, cuanto más conocemos de Dios, mayor inteligencia vamos a tener para enfrentar las diferentes situaciones de las batallas de la vida. Ahora, es muy importante expresar y hablar de lo que nos pasa y de lo que sentimos, porque dijimos que lo que guardamos debajo de la alfombra, ¿qué pasa? Se acumula y después sale de dos maneras. Una, vamos a ver qué le pasa a nuestra mente y a nuestras emociones, y la otra, qué le pasa a nuestro espíritu. La primera, ¿qué sucede entonces si guardamos y reprimimos las emociones? Mejor esto no lo digo, mejor esto me lo callo, me aguanto en esta situación, yo soy fuerte y no lloro, ¿sí? Por ejemplo, las emociones no expresadas nunca mueren, se quedan en tu cuerpo en forma de enfermedades. Entonces tenemos mucha gente que tiene dolencias crónicas, problemas en la cervical, problemas en la espalda y diferentes, ¿sí?, enfermedades que se llaman psicosomáticas. ¿Escucharon hablar de esto? Muchas enfermedades psicosomáticas provienen psicosomáticas de dos palabras. Psico, nuestra mente. Soma es cuerpo. Psicosomáticas, o sea, muchas enfermedades que comienzan en nuestra mente y las llevamos a nuestro cuerpo.
ejemplo, estamos frente a una situación de tensión y nos duele la panza, nos duele acá. Pasa esa situación, se nos va el dolor. Nuestro hijo levanta temperatura cuando nos fuimos y cuando volvimos se le pasó la fiebre, mágicamente, ¿sí? Nuestro cuerpo, ¿sí? Tiene muchas reacciones que son llevadas de nuestra mente a nuestro cuerpo. Y muchas enfermedades tienen que ver con cuestiones que tienen que ver con nuestra parte psicológica, con nuestra psiquis. Por eso Dios que nos dice, cuidá la mente y el corazón, porque el corazón determina el rumbo de nuestra vida. ¿Sí? ¿Y qué pasa según el Salmo? Mientras callé, se envejecieron mis huesos. O sea que espiritualmente también nos pasan cosas cuando no hablamos aquellas cosas que nos pasan, cuando no decimos. Y no es esto de, bueno, lo voy a decir y no me importa nada lo que piense el otro. No, lo voy a decir cuando lo tenga que decir en el momento adecuado con la persona correcta. Cuando expreso mis emociones y libero todo eso que tengo en mi interior, siento que esa carga bajó. ¿Les pasó esto también? Cuando uno habla, ¿sí? Cuando uno habla y expresa lo que siente y lo que le pasa, todo eso que estaba guardado empieza a bajar porque justamente esos huesos empezaron a revivir nuevamente. 4 consecuencias que sufrimos al reprimir las emociones. Y voy ya a ir terminando. 1, terminamos explotando. ¿Sí? Si guardamos, en algún momento explotamos. Nuestro estado de ánimo se basa en la tristeza. ¿Sí? Porque guardo y en un momento la tristeza y el enojo, que son muy amiguitos, se juntan y hacen lo que se llama angustia. Cuando estamos angustiados es porque hay un enojo y una tristeza que se juntaron. Otra consecuencia es daños en el organismo, lo decíamos recién. Cuando no hablo, mi cuerpo empieza a hablar. Lo que la boca no habla, lo habla el cuerpo. Y empiezan estos problemas somáticos que decíamos recién. Ahora, un tip muy, muy importante que quiero que te lleves hoy. Súper importante. El semáforo de la vida. Dios lo puso en nuestro interior y esto lo podemos ver en un semáforo porque tenemos la luz roja que nos dice pará. Es ese minuto que estamos con el auto parando. El amarillo, que tengo que estar alerta, y el verde que me da movilidad y saber qué hacer. Así es nuestra vida también. Hay momentos para parar, hay momentos para esperar, hay momentos para estar en alerta y hay momentos para avanzar. Hay momentos para parar, ¿sí? Porque se me presenta una batalla y tengo que estar preparado y en posición. Hay momentos donde tengo que estar ya casi saliendo a la batalla porque tengo que enfrentar este día, este problema, esto que me está pasando, el escudo en la mano y en la otra mano la espada, y hay un momento donde tengo que avanzar. Y la Biblia habla también de esto. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Nos invita a parar, lo primero que dice acá, ¿sí? Pará un poquito, detener, no puedes detener el tiempo, pero puedes detenerte vos. Pará un poquito, ¿sí? Pará. Después que nos dice, mirá, amarillo, mirá a tu alrededor, porque si no miramos, avanzamos y nos podemos llevar algo por delante. Pará, mirá y preguntá qué es avanzar. ¿Pero para qué esto en la vida? Para que andemos en el camino correcto. Cuando nos enfrentamos en una situación, recordaste el semáforo. Pará. ¿Sí? Generalmente hay otra palabra que decimos, baja un cambio. ¿Sí? Traducido es esto, pará. ¿Sí? Después, ¿qué dice? Mirá, observá la situación, porque si observás, te va a dar ese minuto para saber qué está pasando a tu alrededor y no ser impulsivo, no reaccionar, porque muchas veces reaccionamos sin pensar.
Y acá la Biblia nos invita primero a parar, después a observar y después a avanzar. ¿Sí? Porque por eso Dios nos dio esta armadura. Y termino. Porque donde está nuestro tesoro, allí está también nuestro corazón. ¿Dónde tenés el tesoro puesto? ¿Quién es tu tesoro? Porque donde está ese tesoro, ahí están tus emociones, ahí está tu visión, ahí están las cosas que querés. Y dice, se los voy a leer de acá, dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Cómo sigue? Con toda tu alma. ¿Vieron? Dos partes de la armadura. Con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Quién había dicho esto? ¿Quién lo dijo? Jesús. ¿Sí? Amarás al Señor tu Dios con todo, no con una parte, con todas tus emociones y con todo tu pensamiento. Dos partes de la armadura. Y antes de irse, Jesús, ¿saben que nos dejó un regalo a cada uno de nosotros? Y ese regalo que también le dejó a sus discípulos es el regalo que hoy te dejó a vos y a mí. Dice, les dejo un regalo. ¿Qué regalo nos habrá dejado Jesús? A ver, tiremos. ¿Qué más? El gozo, la salvación, el perdón. Bien. Perfecto. Esto está en Juan 14, 27. Nos dejó un regalo. Es tuyo el regalo, ¿eh? Es mío también. Dios me dio un regalo. ¿Vieron que cuando alguien nos da un regalo, ¡ay, qué habrá dentro! ¿Sí? Por eso viene envuelto y no lo vemos porque nos genera este asombro, esta expectativa que hablábamos, ¿sí? Nos dejó un regalo. Paz en la mente y en el corazón, así que no se angustien ni tengan miedo. ¿Sí? En otra versión muy conocida de la Biblia, Juan 14, 27. Les dejo un regalo. Paz en el corazón, y el corazón que representaba las emociones. Y en el corazón, paz en la mente y en el corazón. Ese es el regalo que te dejó Jesús. Y te dejo esta reflexión. ¿Cómo está tu mente? ¿Cómo está tu corazón? ¿Están alineados con Dios? ¿Lo conoces a este Dios del cual venimos hablando? ¿Tenés todas las partes de la armadura? ¿Cómo enfrentás la batalla de la vida? ¿Tenés el fruto del Espíritu Santo? ¿Cómo está ese gozo, esa paz, esa paciencia, esa bondad? ¿Qué pasa en el interior de tu vida? ¿Cuál es tu preocupación? Y Dios quiere que todo lo que te angustia, que todo lo que te preocupa, que todo lo que te perturba, se lo dejes a Él. Porque Él tiene cuidado de vos y de mí. Y tiene ese cuidado permanente porque para Dios sos su mayor tesoro. Recordalo, Dios te ama y Dios quiere tener el control de tu corazón y de tu mente porque los planes de Dios son perfectos para tu vida. Que Dios te bendiga, guerrera. Amén.